Buenos días, profesora Lorena y compañeros. Yo quiero venir a exponer mi línea del tiempo que trata sobre el diseño gráfico en Latinoamérica. Básicamente, la base del diseño gráfico en América Latina comienza con nuestros primeros pobladores. Ellos dejaron diferentes tipos de expresión como las pinturas rupestres, las pinturas en las cuevas, la alfarería y los diferentes dibujos que ellos dejaron en las diferentes ciudades en las que vivieron. Se podría decir que es un diseño básico. Entonces, estas nuestras primeras formas de diseño gráfico acá en América Latina. Otro hecho que marcaría el avance del diseño gráfico en América Latina es la conquista. La conquista de América se da porque Colón es mandado por los reyes católicos a descubrir nuevas rutas para la India. Pero lo que Colón no sabe es que descubrió un nuevo continente. Listo. Entonces, Colón llega y le siguen muchos españoles a explorar nuestras tierras. Si los españoles no nos hubieran traído dos avances importantes que se dieron en Europa, como lo son la imprenta y la caligrafía, el diseño gráfico en América no hubiese podido existir, sinceramente. Tanto Colombia, México, Argentina y Brasil viven muy parecido el avance del diseño en sus épocas, porque en esa época Colombia y México pertenecían al virreinato de la Nueva España. Argentina pertenecía a la Capitanía General del Río de la Plata y Brasil pertenecía al Imperio Portugués. México y Colombia experimentan. México principalmente es el que experimenta la llegada de la imprenta. La primera imprenta se da en 1539 porque el clero y el virrey le piden al rey un permiso porque el rey era el que determinaba qué información podía llegar a América Latina. En esa época no era fácil de que la información llegara a las colonias de ultramar por motivos religiosos. Entonces el rey y el clero eran los que decidían que se podría llegar y culturizar a los indios de América. Entonces en esa época, por eso las colonias de ultramar sufrieron un atraso en la alfabetización y avance del diseño gráfico. Tanto México, Colombia y Argentina viven parecido un avance del diseño gráfico. La primera imprenta se trae a Ciudad de México, que es la capitanía del virreinato de la Nueva España, gracias al clero, a los jesuitas o franciscanos y al virrey. El virrey pide permiso al rey y esto se hace posible porque el rey da su aprobación para que venga la imprenta a América. La primera imprenta en México se establece en la casa del arzobispo Juan de Zamora y es traída por Juan Kronberger. Juan Kronberger fue un español que dio impresiones de libros en España, pero vio el negocio acá en América y con el permiso del rey viajó a experimentar el negocio en América, que solo se podían grabar Biblias y artículos religiosos. En esa época no se podía dar más información de la ciencia, de avances tecnológicos, porque era pecaminoso de que las colonias de ultramar avanzaran, querían tenerlas era oprimidas. Entonces por eso en esta época, no sé, Juan Kronberger viaja y trabaja un tiempo
con Juan Pablos, que es en italiano Giovanni Paolo. Y pues después de imprimir un tiempo, se gana el permiso del rey de imprimir en el virreinato de la Nueva España y se convierte en el primer impresor en América Latina. Otro exponente fue Antonio de Espinosa, que Antonio de Espinosa fue un español que llegó también a trabajar con Juan Pablos, porque Juan Comprenger se devuelve a España a seguir trabajando y deja la imprenta aquí montada. Entonces Juan Pablos después pasa a manejar la imprenta de esa época y Juan Pablos es el que introduce las impresiones con estolas y escudos reales de armas y también trae los tipos románicos e itálicos e introduce en América la familia Ibarra, con la que fue la que se imprimió el Quijote en Europa. Entonces por esto la familia Ibarra es famosa porque se imprimieron diferentes tipos de libros en Europa, como es el famoso Don Quijote. La imprenta también a Colombia llega mucho tiempo después, en 1777, cuando Flores la trae a Cartagena. Cartagena fue la primera ciudad que tuvo la imprenta en Colombia porque Cartagena era puerto y era más fácil de que entrara la información a Colombia y las cosas a Colombia, que en esa época era el nuevo reino de Granada. Y, y entonces Cartagena es la primera en tener una imprenta, más que ciudades como Bogotá y Popayán, que son en esa época las más grandes. Entonces Cartagena es la que tiene primero una imprenta. Y eso sí, igual, gracias al virrey y al clero se puede traer la imprenta a Bogotá, a Colombia, y se imprime igual libros religiosos y artículos católicos porque en esa época no se podía hacer más. A su vez también el diseño gráfico en Colombia se da por la expedición botánica de José Celestino Mutis, y cuando los españoles empiezan a explorar el territorio colombiano, se da la comisión coreográfica, que son dibujos de mapas. Entonces en esa época ya se venía dando el diseño gráfico, pero la primera imprenta llega muchísimo después a Colombia que a México. En México se da la Gaceta de México, que es el primer periódico en América que que se imprime en América y fue el primer periódico que daba sobre todo costumbres europeas, cómo vivían los españoles, qué hacían, qué comían. Entonces esta es la primera información que da la Gaceta de México. La Gaceta de México da lugar a otros periódicos como lo son la Gaceta de Guatemala, la Gaceta de Lima, la Gaceta de La Habana, la Gaceta de Santa Fe de Bogotá y las Primicias de la Cultura de Quito. Entonces este periódico es el primero que impulsa a la prensa en América Latina. Se fueron creando escuelas después de la creación de los periódicos, como lo es la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos se da con permiso del rey, porque todo tenía que tener un permiso del rey, y de paso era una escuela para grabar más rápido en el metal de la moneda. Entonces se crea como carrera la grabación de los billetes, pero tiempo después la Academia de San Carlos pasa a formar parte de la Universidad de México, y allí se dan diferentes cursos de diseño, arquitectura, pintura y escultura. Pero esto no se da sino hasta 1968,
que el diseño gráfico en México toma forma y parte de ser carrera. Antes era considerado un arte, pero después se hace carrera. Otra de las cosas que puede ser de diseño o que era de la prensa informativa es las hojas sueltas. Las hojas sueltas son como panfletos que se ponían no como mensajes, panfletos no, como mensajes que se ponían en las puertas de las tiendas, de las casas, de las ferias artesanales y se ponían en la puerta para dar aviso y noticias de última hora. A veces eran de tono político o de tono agresivo, dependiendo el mensaje que se quería dar, pero pero eso sí, todo tenía que ser supervisado por el virrey. Nadie tenía derecho a hacer como sus propias cosas con su propia opinión porque América estaba oprimida. Entonces lo que era la prensa y los medios los manejaba el virrey y el clero. Nadie más tenía el privilegio de manejar esta prensa. Otra de las, bueno, otra de las cosas importantes que surgió es que la imprenta era un privilegio solamente del clero y del virrey. Nadie más podía tener acceso a la imprenta. Solamente el clero, el virrey o la aristocracia. Uno de los grandes aristócratas de Colombia es Antonio Nariño. Antonio Nariño fue un importante aristócrata colombiano que nació en una familia de criollos. Él se llamaba Antonio Nariño Álvarez y Casal, y Antonio Nariño era muy culto. Entonces Antonio Nariño aprende de la Ilustración y de la Revolución Francesa todo esto sobre la imprenta. Entonces, como era criollo, él empieza a usar su propia imprenta, compra su propia imprenta y la empieza a usar. Entonces Antonio Nariño, inspirado por lo de la Revolución Francesa en Europa y la Ilustración, él mismo en la imprenta de tipos móviles imprime los derechos del hombre y del ciudadano. Se dice que él fue el primero en traer los derechos, en dar a conocer los derechos del hombre y del ciudadano, y con esto da un auge al movimiento de independencia aquí en Colombia. Se puede decir que él es el precursor del movimiento de independencia y también el precursor de la prensa libre, porque en esa época, pues como dije, venía el virrey y el clero controlando la información. Entonces Antonio Nariño da un auge a la creación de la prensa libre y de paso al movimiento de independencia. Entonces Antonio Nariño es un gran precursor y a su vez luchó para la independencia de Colombia al lado de Bolívar, pero Antonio Nariño muchas veces fue apresado y condenado y siempre estuvo preso en Cartagena. Entonces Antonio Nariño no pudo gozar de las mieles de la independencia como Simón Bolívar y Santander, pero se dice que él inició el movimiento de independencia y la prensa libre. Y si Antonio Nariño no hubiese sido apresado, tal vez hubiese sido nuestro libertador y no Bolívar. ¿Listo? Bueno, con la imprenta acá en Colombia se crean varios periódicos, al igual que en México, como lo es el Correo Curioso. El Correo Curioso, ya con la misma compra de la imprenta por Nariño, Jorge Tadeo Lozano, que es otro precursor de la independencia aquí en Colombia, hace igual, compra su propia imprenta y empieza a imprimir su primer periódico. Lo que pasa es que los periódicos dependían de la corona porque aquí no se daba ni el papel ni la tinta y eran muy caros. Entonces se tenía que traer desde España. Pero con el auge que tuvo Nariño de que él mismo fabricaba su papel y hacía su propia tinta, entonces muchos periódicos comenzaron a tener auge.
porque se querían crear periódicos, tanto en México como en Argentina, como en Colombia, o bueno, en el Brasil, pero el Brasil fue mucho después. Se querían crear muchos periódicos, pero quebraban, porque la traída de la tinta, el papel, la imprenta y todo lo que requería un periódico para ser impreso era muy caro traerlo. Entonces por eso muchos periódicos quebraban. Pero a raíz de que Nariño hace su propio periódico y empieza a dar auge la prensa libre, entonces ya empiezan muchos, pero sobre todo los aristócratas. Esto era privilegio del aristócrata, no era de que cualquiera podía hacer un periódico, no, era el que tuviera la plata. Entonces, gente como Nariño, Jorge Tadeo Lozano, que fue otro precursor de la independencia de Colombia, podían hacer un periódico. Entonces Jorge Tadeo Lozano crea el Correo Curioso. El Correo Curioso fue un periódico que se imprimió en 1801 y salieron 46 números. Y pues se daba, o sea, ya no se daba tanto el auge de que el rey controlaba la información, no. Si era aristócrata podía hablar de algo más, como noticias culturales, opinión de los lectores, noticias del extranjero y del interior. Y pues esto dio buena ganancia a su fundadora Jorge Tadeo Lozano, pero a raíz de que se da la reconquista española, quiebra, porque Jorge Tadeo es apresado por la rebelión de Florero y el Correo Curioso quiebra. En el Correo Curioso se pudo ver el primer aviso, que era un aviso clasificado al igual que en Europa, y era un aviso clasificado de la venta de un esclavo. Ahí avisaban que se vendía un negro esclavo fuerte, guapo, buen mozo y apto para el trabajo. Entonces este fue el primer aviso clasificado de los periódicos colombianos, el del negro mozo, porque en esa época todavía la esclavitud en Colombia y en los países americanos se daban. Entonces ese fue el primer aviso clasificado acá en Colombia. El diseño gráfico en Argentina se demora. O sea, en México llega en 1539, en Colombia en 1777 y en Argentina llega en 1822. Gracias también a los jesuitas que fundan el claustro, que es la Universidad de Córdoba, y ellos también piden una imprenta al rey, al virrey, y el virrey se la pide al rey para pues hacer lo mismo, los textos bíblicos y religiosos. Entonces, gracias a los jesuitas llega el diseño gráfico a Argentina con la imprenta en la Universidad de Córdoba. Pero después pues el virrey se adueña de eso, porque el gobierno tenía que mandar en esto, no podían los curas tanto, y los jesuitas son expulsados. Entonces el rey es el que toma poder de la imprenta en esa época y hacen el primer periódico, que es el Telégrafo Mercantil. El Telégrafo Mercantil fue el primer periódico argentino, pero obviamente con permiso del virrey no se podía que esperese que cualquiera iba a hacer el periódico, no, porque él controlaba, como ya dije, la información y daba notas de poesía y de información pues en general, pero eso sí solo podía la gente estudiada y aristócrata, no podía cualquier argentino decir, oiga, espérese que es que voy a publicar algo. No, eso era solamente privilegio pues, de las clases sociales más favorecidas. A raíz de que muchos precursores de las independencias, como Bolívar, Simón Bolívar, como Hidalgo en México, como San Martín en Argentina y bueno, como Pablo I en el Brasil, ellos, Bolívar conoce mucho sobre la ilustración europea porque Bolívar vivió en un tiempo en España. Entonces Bolívar trae las ideas independistas a América Latina y por eso se da la independencia.
La independencia empieza más o menos en un periodo de 1810 a 1825-27 más o menos, y es un proceso donde se dan batallas, luchas, guerras en todo el continente americano por la independencia de América, para que los españoles dejaran de controlar toda la información, las riquezas, los dividendos, y a su vez pues trataran a las personas, pudieran ser tratadas como pues lo que eran personas, y no hubieran tantas divisiones de castas. En esa época sí, pues estamos en esta época viendo que hay muchas divisiones entre ricos y pobres. En esa época era aún más, porque había mucho racismo contra los negros, los mestizos, los zambos, los mulatos, y a su vez eran esclavos. Y pues España o los países que controlaban los países americanos como Portugal, España, Francia, ganaban los diferentes dividendos que daban los países hispanoamericanos. Entonces Bolívar y todos deciden hacer una independencia para Hispanoamérica, pero no fue muy fácil liberarla. Sobre todo Colombia tuvo un proceso muy largo de independencia, porque los españoles no querían soltar rápido a Colombia y a México, porque eran dos países que le daban muchos dividendos a nivel de minas, de oro, de carbón, de plata. Entonces por eso los españoles no querían soltar tan rápido a Colombia y a España. Y con la independencia de los países se da un gran auge a la libertad de prensa. Entonces ya no estaba la información tan controlada por el virrey, y los virreyes son echados de España, y a su vez porque Napoleón toma el poder en España, derroca a Fernando VIII, y Napoleón apoya la independencia de los países hispanoamericanos. Entonces esto también da un gran auge a la libertad de prensa. Entonces por eso Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño con La Bagatela, él publicaba notas de cómo era una importante España, una importante Colombia libre, y a su vez con diferentes tipos de periódicos. En esa época prácticamente pues apoyaban la revolución independentista, como les es el caso del Despertador Americano, que se da por el cura Hidalgo, que él apoyó la independencia en España, de España. Salieron 40 números que se editó en Guadalajara, pero con la vuelta de los españoles, porque Colombia y México tienen una reconquista, pero más o menos fue el régimen del terror, y apresaron a la gente rebelde, como lo es Antonio Nariño, Jorge Tadeo, el Sabio Caldas, Hidalgo en México, y pues estos periódicos quebraron. La Bagatela quebró porque Nariño, su precursor, pues fue apresado por rebelde, y a su vez el cura Hidalgo fue apresado también por rebelarse a la corona. Esto, y al igual que la Gaceta de Buenos Aires, en Buenos Aires también se da, en Argentina también se da golpe de independencia, y la Gaceta de Buenos Aires da pie a la Revolución de Mayo, que los periodistas apoyaban el movimiento de independencia, y la gente pensaba, los periodistas, que la gente tenía derecho a saber pues, lo que pasaba en sus localidades, como lo hacían en Europa. La Gaceta, por esto se le quita la Z, porque se respeta el vocablo italiano. Entonces, por eso se suprime la Z y se convierte en C y en T nomás, para respetar el vocablo italiano y a su vez tener clara la lengua española. Entonces, por eso se suprime la Z. Pero con la reconquista española,
porque España no iba a soltar tan fácilmente las colonias de ultramar después de todos los dividendos que le daba. Entonces España apresa a los rebeldes y pues la información y la producción de prensa se detiene, porque pues ya todo eran noticias rebeldes. Entonces la reconquista española detiene un poco la información de prensa. No era ya tan fácil hacer impresiones como lo hizo Nariño o entre otros, y por eso la libertad de prensa queda suprimida. Entonces otra vez los españoles podían volver a manejarle el flujo de información requerido. Y pues a pesar de todo, América nunca se rindió en su lucha de dar una batalla por su libertad de la corona española. Y, y pues a la vez Napoleón en Europa es derrocado y vuelve Fernando VIII, pero a pesar de que la corona española luchó contra los rebeldes, estos en todos los países, no solo en Colombia, en México y en Argentina, en Brasil fue otro proceso. Eh, Después de tanto batallar, Bolívar, Santander, San Martín, O'Higgins, Hidalgo, pues entonces se da la libertad española, y ya pues los países pueden decidir ellos qué hacen con su libertad, y la libertad de prensa vuelve a tener auge. Ya los españoles no podían controlar la información que debía entrar o que debía saber la gente, nada su acomodo, que el rey es la gloria, que el rey es lindo, no. Ya tenían derecho a la gente a saber lo que acontecía en sus diferentes lugares, y pues qué era lo que pasaba con Europa. Entonces las repúblicas independientes ya empiezan a coger otros auges. Después de que surge todo este proceso de independencia, México y los países americanos dan por constitución las leyes de la prensa libre, porque la prensa no podía ser manejada por el gobierno, y se crea la prensa libre. Y otro de los grandes aportes que se trae es la litografía. La litografía entra por México y se empieza a expandir por los países americanos, y llega con la revista Iris, que fue un magazine, y fue un magazine documental de México. Entonces daba contenidos, imágenes del país, y Carnevel fue un importante alemán que se trae la técnica de litografía a México, y él imprime importantes paisajes de México, y se pueden encontrar también imágenes de las diferentes costumbres mexicanas, como la religión o los trajes típicos. Entonces Carnevel es un importante precursor de la litografía en México. Otro de los importantes precursores del diseño gráfico en México es Miguel Prieto Anguita. Miguel Prieto Anguita con Guadalupe fue un importante diseñador gráfico mexicano, que en esa época estaba en el poder Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz, al ver que se crea la industria editorial, que se da la primera fábrica de papel en México, introduce a México en las vanguardias europeas. Entonces los mexicanos podían viajar a Francia, sobre todo que era un país hermanado con México en esa época, y en esa época se da la diferente estudios de vanguardias. Entonces podría la gente pintar con impresionismo, expresionismo, surrealismo, futurismo. Y el Miguel Prieto Anguita deja varios aportes y grandes exposiciones y cuadros mexicanos con esto del impresionismo. El más que todo era impresionista, y
por esto es que México tiene gran auge con las vanguardias. Entonces se puede decir que fue un gran aporte y en el diseño gráfico mexicano, pero sobre todo México era dado a pintar su realidad nacional y su patriotismo. Entonces por esto es que Miguel Prieto Anguita revuelve estos conceptos y por eso es que en México se podrían ver cuadros con vanguardias. Otra de las grandes cosas que surgió fue el taller de gráfica popular. El taller de gráfica popular dio muchos pintores, litógrafos, cartelistas, y era una sociedad donde la gente hacía panfletos circulares, volantes, pinturas de revoluciones sociales y de las causas sociales que pasaban en México o fuera de México. O sea, podría ver tenían muchas pinturas o panfletos de la Revolución Zapatista, que dio también otra libertad a México de Porfirio Díaz y también de panfletos contra los nazis. Se podría ver que para ellos la guerra no era importante y también en defensa al proletariado o al campesinado. Entonces el taller de gráfica popular crea también muchos carteles sobre las cuestiones políticas del país y de México. Más que todo el diseño gráfico en México se basaba en esa época en las cuestiones sociales, en la Primera Guerra Mundial, en el nazismo, en el fascismo, en la Revolución Zapatista, en lo que pasaba con Porfirio Díaz. Entonces el taller de gráfica popular también dio muchos avances al diseño y muchos carteles y panfletos de mensajes sociales y revoluciones. Y pues también ayudó a muchos artistas mexicanos y extranjeros, aunque fue cerrado porque se pensaba que estaba en contra del gobierno. Otro de los importantes exponentes del diseño es Germán Montalvo. Germán Montalvo es un diseñador que se prepara en Italia y trabajó al lado de Vicente Rojo, que Vicente Rojo es un español asentado en México a raíz de la Guerra Civil Española y da grandes aportes al diseño gráfico mexicano. Entonces Germán Montalvo ha publicado más que todo afiches y sobre todo de diferentes tipos de eventos culturales como museos. Entonces Germán Montalvo es un importante diseñador gráfico mexicano con Gonzalo García Barcha. Gonzalo García Barcha es el hijo de Gabriel García Márquez, el novel colombiano, y su esposa, y principalmente estudia en Nueva York, pero después se asienta en México de nuevo y él es tipógrafo y diseñador gráfico y ha colaborado con tipos de introducciones de películas y de créditos. Entonces por eso Gonzalo García Barcha es un importante diseñador gráfico en México, al igual que Alejandro Magallanes, que estudia en la Universidad de México, principalmente la carrera de diseño gráfico era un oficio, pero a raíz de que se va dando todas estas revoluciones se vuelve carrera. Entonces las universidades van anexando diferentes cursos que tenían de publicidad, dibujo técnico, bellas artes y lo fusionan, y en el 70 más o menos la Universidad Autónoma de México, las universidades de México lo vuelven carrera y ya no es oficio. Entonces Alejandro Magallanes entra a ser uno de los precursores del diseño gráfico de carrera como tal. Entonces Alejandro Magallanes es un importante cartelista en México que da sobre todo eventos institucionales y sociales como el maltrato a la mujer y diferentes eventos como el maltrato a la niñez
y eventos como teatro, como festivales, como ferias del libro en diferentes ciudades mexicanas. Otro icono de México son los carteles de México 70 y Juegos Olímpicos del 68. Esta fue un gran aporte al diseño mexicano por su tipografía de letras mayas. Entonces es llamativo por su tipografía maya, que las letras vienen de la tipografía maya y tanto en el 70 como en el 68 se dan estos carteles con estas letras y es un icono del diseño gráfico mexicano. En Colombia hay muchos exponentes del diseño gráfico, como la empresa Carvajal. Carvajal fue una empresa que se crea en Cali, principalmente siendo publicista de diseñadores de un diseño de un periódico, pero después comienza a hacer papeles a base de caña de azúcar y plásticos. Entonces, y a su vez con Editorial Norma. Entonces a su vez se vuelve una importante empresa colombiana de, de diseño gráfico y trayendo la litografía al país, que ayudaba con el periódico ilustrado que se da después de la independencia y uno de los periódicos que se crea después de la independencia colombiana es el papel periódico ilustrado. El papel periódico ilustrado es un periódico que ya trae una diagramación diferente a la que se venía manejando y a su vez se le mete imágenes. Entonces fue un gran aporte a los periódicos colombianos porque su creador trae la silografía y da silografías de diferentes paisajes colombianos y a su vez como trae editorial, carta de los lectores, noticias del extranjero y avisos. Y esto es un gran auge para los periódicos colombianos. Y esta organización ya se queda con los periódicos como conocemos hoy en día. Otra de las importantes empresas en el diseño es Carvajal. Carvajal es una empresa iniciada en Cali por la familia Carvajal, que empezaron a hacer un periódico, y ellos trajeron la litografía al país, pero luego comenzaron a fabricar papel con caña de azúcar y crearon la que es hoy en día la editorial Norma, que da cuadernos, libros y da venta al público diferentes productos con papel. Y ellos son los que dan la litografía y diferentes fabricaciones de papel en el país. Y a su vez tiene ya 17 puntos en el país y 2 fuera del país. Ya después se comienza ya a dar más libertad de prensa a raíz de la independencia y surge el Tiempo. El Tiempo es uno de los periódicos con mayor tiraje a nivel nacional. Al principio fue adquirido por Eduardo Santos, el tío abuelo del actual presidente, y a su vez ha tenido notas nacionales e internacionales y hace poco cumplió un centenario de estar reportando importantes noticias del país y acompañando la actualidad colombiana y ha sido más de tiraje que El Espectador porque fue por esa época también se crea El Espectador, aunque El Espectador fue primero, lo crea la familia Cano, pero El Espectador con el mayor tiraje del Tiempo quiebra. Y por esto El Tiempo es el periódico de mayor tiraje nacional y El Espectador, a pesar de su veracidad, quiebra delante del Tiempo. Hoy en día ya están más a su nivel y los dos tienen página de internet y medios digitales como celulares, tablets y
computadores, no solamente tiene tiraje en papel. Al principio pertenecía a Villegas, pero luego pasa a ser propiedad de la familia Santos. Ahora la familia Santos tiene la mitad del tiempo y luego que y con el empresario bancario Sarmiento. Ahora el tiempo no tiene de mayor familia accionaria la familia Santos, sino con Sarmiento, el empresario bancario. Primero fue de la editorial Planeta y ahora es del banquero Sarmiento y ha acompañado a la realidad nacional por 100 años. Ha reportado hechos como el Bogotazo, el golpe militar de Rojas Pinilla, la violencia, y por eso pues es un periódico de alta veracidad, a pesar de que tiene su contraparte, que es El Espectador, que El Espectador fue primero un periódico, pero quebró al lado del tiempo. Ahora tiene un poco más de tiraje nacional. Otro de los medios que ha acompañado a los colombianos es Cromos. Cromos es una revista que inició en 1916, que querían dar sus fundadores un magazine de estilo europeo, creando los magazines europeos, y por eso se funda Cromos. Y su nombre como mismo lo dice, tiene dibujos e imágenes y ha trascendido con la realidad nacional al igual que el tiempo. Ha ganado premios Simón Bolívar al igual que el tiempo y se caracteriza por sus diferentes tipos de fotografías y caricaturas. El diseño gráfico en Colombia es una identidad nacional, lo que nos identifica, lo que es Colombia. Por eso los logos colombianos han trascendido en el exterior, como el de Cigarrillos Piel Roja. Piel Roja primero tenía una identidad, pero luego de que el caricaturista antioqueño hace el característico indio Piel Roja, es una identidad colombiana en contra del cigarrillo rubio americano. Entonces por eso ha trascendido mucho, al igual que los diferentes logos de empresas importantes como Coltejer, Coltabaco, Nacional de Chocolates, Fabricato. Estos logos han trascendido mucho en el exterior y estas empresas son reconocidas por sus logos. Más que, digamos, en América Latina, estos logos colombianos son una identidad misma de las empresas y productos colombianos, como lo es el Café de Colombia, que este es un logo de la Federación Nacional de Cafeteros, que pues lo diseña una agencia americana, pero la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha trascendido con el logo de Juan Valdés y Conchita, su compañera, su compañera, y esto es lo que identifica en el exterior a Colombia como el café colombiano. Otra de las tantas publicaciones es Semana. Semana se ha caracterizado por sus portadas a veces de caricatura, como vemos acá en el rostro de Álvaro Uribe, que en esa época estaba en el juicio del DAS, de las chuzadas del DAS, y le hacen una caricatura, y estas portadas de Semana siempre han tenido relevancia y siempre uno se acuerda, ay, miren la caricatura de Uribe o la caricatura de Samper o la caricatura de Santos. Entonces se ha representado por esto la revista Semana y por sus artículos de actualidad periodística. Otro de los importantes pues diseñadores gráficos ya a nivel Colombia es Carlos Duque. Carlos Duque es un importante diseñador gráfico que nació en Palmira
y se ha destacado por el logo de Galletas Noel, pero Carlos Duque más que todo se caracteriza porque en sus diseños mezcla la fotografía. Entonces él hizo campañas de Luis Carlos Galán, de Uribe, y él ha ganado diferentes premios a nivel de fotografía por sus retratos relevantes y más que todo en revistas Diners, Jet Set, de revistas de actualidad nacional, y sus retratos pues tienen mucho auge característico. Entonces Carlos Duque es uno de los importantes diseñadores gráficos en Colombia, y sobre todo sus retratos como este de Gabriel García Márquez han trascendido. Otro de los importantes diseñadores y caricaturistas en Colombia es Blado. Blado es un Vladimir Flores, es un diseñador gráfico, pero más que todo se destaca en la caricatura con su mordaz humor político y negro y social. Aquí vemos a Leida, que es su mayor creación. Aleida sale todos los días en semana y pues ella tiene muchos pensamientos feministas, y a su vez él ha publicado muchas caricaturas en contra del gobierno. Él sobre todo decía que iba a extrañar mucho a Uribe, porque Uribe era un tipo que se podía pues sacarle mucho cuento. Entonces Blado es otro de los importantes caricaturistas colombianos. Otro importante diseñador gráfico en Colombia es Dicken Castro. Dicken Castro empezó principalmente como arquitecto de la Universidad Nacional, pero se ha destacado por sus logos de diferentes empresas y a su vez de entidad nacional, como decir Artesanías de Colombia. Entonces Dicken Castro es uno que le imprime a la realidad nacional, al igual que Marta Granados. Marta Granados más que todo es abstracta, pero se ha desempeñado por carteles cinematográficos, y pues por eso ha ganado concursos y becas para estudiar en Europa. Y ella con Dicken Castro y David Consuegra han dado una gran identidad nacional lo que es el diseño gráfico en Colombia. Pues hay varios modernos, pero ellos son como los iconos más grandes que ha dado Colombia. Otro de los importantes exponentes argentinos, pues en Argentina el diseño gráfico, al igual que en México, en Colombia se cree que es un oficio, pero después las universidades como la UBA, Universidad de Buenos Aires, van creando cursos y a su vez lo hacen carrera. Entonces uno de los importantes exponentes del diseño gráfico argentino es Rubén Fontana. Rubén Fontana es un importante tipógrafo y diseñador gráfico que él trabaja en una agencia publicitaria como un CADE publicitario. Y en la Universidad UBA da distintos cursos de tipografía y diseño gráfico. Él da cátedra de diseño gráfico y tipografía, y estos se convierten en importantes cursos de la UBA. Y él da la tipografía de Chaco. Esta es una tipografía limpia, una tipografía recta que se gira a 40 grados. Entonces esta ha sido usada sobre todo para editoriales argentinas, y a su vez algunos periódicos la usan, y por este aporte al diseño gráfico Rubén Fontana es ganador de un premio Conex, que el premio Conex es un importante premio allá en Argentina que ganan directores de cine, de teatro, actores, músicos y diseñadores gráficos, y Rubén Fontana fue uno de ellos. Ganó por este aporte al diseño gráfico el premio Conex, al igual que Juan Carlos Di Stefano. Pero Juan Carlos Di Stefano es más que todo un escultor, y ha dado pues aportes al diseño gráfico con afiches de pues diferentes eventos universitarios, y pues por esto también ha ganado premio Conex.
al aporte del diseño gráfico. Otro de los importantes exponentes argentinos es Ronald Shakespeare. Ronald Shakespeare es un importante diseñador gráfico que tiene un taller de diseño gráfico en Argentina y también ha ganado premio Conex por su colaboración en la señalización del tren subterráneo en Buenos Aires, y ha dado diferentes logos a empresas argentinas como es el equipo de fútbol Boca Juniors y como es el caso de la Universidad de Buenos Aires. Entonces por esto Ronald Shakespeare también ha ganado un premio Conex al aporte del diseño gráfico en Argentina. Se podría decir que el diseño gráfico en Brasil tiene un periodo tardío, porque el diseño gráfico en Brasil empieza más que todo con el barroco. El barroco, que es que es un periodo que trae la corte, porque en esa época hay una revolución en Portugal con la subida al poder de Napoleón. Entonces el rey y la corte se mudan al Brasil, y entonces por eso llevan el romanticismo y el barroco al Brasil. Se podría decir que este es uno de los primeros indicios de diseño gráfico en el Brasil. El barroco con iglesias de líneas curvas, de arcos rectos, de la forma de la decoración arquitectónica para hacerlo más llamativo, para hacer el poderío religioso, y a su vez la planta que tenga forma de rectángulo y cruz. Entonces esto a su vez con la utilización de los materiales arquitectónicos daban un rico lujo a las iglesias. Se podría decir que con el romanticismo es una primera señal de diseño gráfico en el Brasil, porque en el Brasil la imprenta no llega sino hasta 1808. Brasil es el último que le llega la imprenta por derecho de que de que el emperador estaba allá. Entonces la primera imprenta llega ya a Brasil con la Gaceta de Río de Janeiro. Se puede decir que la primera imprenta que llega a Brasil es por intermedio de la corte de Portugal, y Brasil es él es el último en los países americanos de tener imprenta y de conocer periódicos. Entonces por eso es que Brasil demora tanto en hacer un periódico, no como Colombia, Argentina y México, que tienen un auge grande en los diferentes impresiones de diseño gráfico y en los diferentes y de periódicos, sino que en Brasil se desarrolla el barroco con Alejandrinho. Alejandrinho fue un escultor y un pintor y arquitecto brasileño, que fue el representante del mayor barroco del barroco en el Brasil, y él dio un gran aporte a las esculturas y a los monumentos religiosos, y en su pues a él le decían el lisiadito, en español es el lisiadito, porque no sabían si él sufría de sífilis, ¿ok? Y él era cojito, entonces por eso le decían el lisiadito. Y él da un gran aporte a las esculturas y a los monumentos religiosos en el Brasil. Entonces se podría decir que mientras se demora todo este caso de la imprenta brasileña, entonces se desarrolla el barroco y el romanticismo en el Brasil. Y el romanticismo pues tiene las mismas características del movimiento europeo, que es la defensa de la libertad, que sitúa en sentimientos de insatisfacción, que se basa en el sobrenatural, que es grande, que por ejemplo acá la figura del rey es omnipotente, omnipresente. Entonces, primero que todo el barroco y el romanticismo se desarrolla en Brasil antes que la imprenta. Entonces Pedro de Américo es un gran exponente del romanticismo,
y él pinta ese cuadro que vimos, que es del emperador Pedro I, y es un gran exponente del romanticismo brasileño. Ay, no, la embarré. No, no es como decir en Argentina que primero se da el cartelismo, sino se da a su vez estos dos importantes periodos y surge el arte naif. El arte naif fue un periodo que digamos no tiene mucha cosa académica, porque hasta ahora no tiene mucho trazo académico, entonces hasta ahora el Brasil estaba tomando auge en formación y, y surge el arte naif y se pueden ver muchas pinturas y cuadros de paisajes y cultura brasileña. Entonces el arte naif por eso surge después de la llegada de la imprenta, porque el Brasil no tenía mucha como cultura académica. Entonces por esto surge el arte naif en el Brasil. Al igual que en Argentina que se dio el cartelismo con Pío Colivadino, eh, en Brasil se da al igual y surgen varios diseñadores gráficos basados en esto y uno de los importantes es Ana Luisa Escorel. Ana Luisa Escorel es una importante diseñadora gráfica en el Brasil porque ha dado muchas portadas de libros y a su vez es autora. Entonces Ana Luisa Escorel, sus portadas de libros han trascendido fuera de Brasil. Y otra es Maggie Moverdorf. Maggie Moverdorf es una diseñadora que se asienta en Sao Paulo, llegada de Suiza, y también le ha dado grandes aportes al diseño gráfico con sus importantes campañas publicitarias de cosméticos o de modelos. Entonces, Maggie Moverdorf es una importante diseñadora gráfica brasileña por esto. Y la última es Ana Lucía Serra. Ana Lucía Serra, pues es una diseñadora gráfica, pero más que todo tiene una agencia publicitaria. Entonces ella no solamente hace campañas publicitarias, sino también asesora en marketing, en publicidad, en mercadeo y en llevar a los diferentes artistas brasileños a galerías y a exposiciones por el mundo. Bueno, esta ya fue la exposición. Espero que les calme las dudas y que les haya gustado. Chao.